bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios de nuevo en Éxodo 20, capítulo 1. El texto del quinto mandamiento, el primer mandamiento de la segunda tabla, que nos dice así: la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Y la semana anterior estuvimos empezando a considerar este mandamiento. Empezamos, se puede decir, por la introducción, asuntos preliminares, como se quiera decir. Más que nada estuvimos viendo el alcance de este mandamiento. No solamente rige las relaciones de los hijos para con los padres, o los padres para con los hijos, sino que por extensión también en las palabras padre, madre, los padres, también está hablando de los que son autoridad y los que, por hijos, están bajo autoridad, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, en el trabajo, en la nación o también en la iglesia. Y rige, por lo tanto, el mismo principio de que los que están bajo autoridad estén honrando, dando honra a los que son autoridad por encima de ellos. Bien, pues entonces la manera, podríamos decir, normal de abordar este mandamiento es seguir este mismo orden, ¿no? Está dirigiéndose a ¿qué? A los hijos, ¿a qué? A dar honra a sus padres. Entonces normalmente tendríamos que comenzar por ahí, ¿verdad? Por los hijos a los padres y estar hablando, pues entonces, ¿qué es lo que los hijos tienen que hacer con respecto a los padres, ¿no? Pero, hermanos, permitidme que vayamos a cambiar este orden hoy. ¿Por qué? Básicamente, hermanos, ya sabemos, estamos en esta comida fraternal, es un acontecimiento más bien familiar, ¿no? Se puede decir, de la gran familia de la iglesia, de las comidas entre las distintas familias de la congregación, y de esta manera, podemos verlo primeramente a partir de los padres, ¿no? Podemos decir que la mayoría absoluta de los aquí presentes somos ya mayores, somos padres o la buena voluntad del Señor también lo podemos ser pronto. Entonces, bien, nos puede ser esto de ayuda y ya también con la ayuda del Señor llegará el momento en el que podamos hablar para los hijos, ¿no? Y que quiera el Señor que también lo pueda alcanzar esto a los más chiquitos, ¿no? De la congregación. Esperemos en todo caso que sea de ayuda y vamos entonces a comenzar hablando primeramente de cómo se tienen que comportar los padres para con los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera según la palabra del Señor de los padres para con los hijos, de acuerdo según a la luz de este mandamiento, de este quinto mandamiento del Decálogo? Decíamos también la semana anterior, ¿no? Estamos aquí en todo el ámbito, en todo lo que tiene que ver con el concepto de ¿qué? De autoridad. Los padres y los hijos, los que son autoridad, los que están bajo autoridad. Aquí el concepto clave es la autoridad. Y como decíamos entonces la semana anterior, he aquí que el tiempo actual, el que vivimos precisamente es un tiempo de una grave crisis de autoridad. Y esto no es algo que solamente lo digamos los cristianos, es algo que por supuesto lo decimos, pero que incluso fuera del ámbito cristiano de las iglesias, incluso en el ámbito secular, incluso en el mundo de los que no creen en Dios, ellos también dicen: hay una crisis de autoridad en este tiempo. Claro que ellos normalmente lo están a lo mejor limitando mucho. Si buscamos un poco en Google, en el buscador crisis de autoridad, normalmente van a estar hablando ¿de qué? De la escuela.
La crisis de la autoridad en la escuela. Es curioso que solamente estén hablando de crisis de la autoridad en el sentido de que ahora los maestros no son autoridad, o que los hijos ahora, los niños, los jóvenes, no ven a los maestros como una autoridad, al contrario de lo que pasaba hace 30, 40, 50 años más allá, que los niños en la escuela venía el profesor y entonces los niños se ponían de pie y los maestros, profesores ejercían una autoridad, ¿no?, cierta, incluso pues físicamente. Eso era algo que ocurría por todas partes. Ocurría en el servicio militar, te daba el sargento, te daba hasta el cuidador del colegio, quiero decir, hasta el que te decía que, bueno, van a sacar las bolsas de basura, ¿no?, del colegio, y si no lo hacías, pues te daba. Esto era así, era el mundo que nosotros habíamos vivido hasta, ¿qué?, hace 40, 50, 30 años atrás, ¿no? Más bien empezó esto a cambiar en los años 30. Y ahora todo ha cambiado. Y ahora pues la gente ve que en las escuelas, en los institutos, los niños, los jóvenes, pues se desmadran en clase, no hay manera de corregirlos, ¿no? O que tienen realmente muchas veces un gran, digamos, lo así utilizando esta palabra, papelón, los profesores hoy en día. Muchos están de baja por depresión porque es algo que se les escapa de las manos y no lo pueden corregir. Es algo que solamente se ve en este sentido, se refleja, pero no se ve por dónde puede venir la mejoría, no se ve por dónde puede venir, digamos, la sanidad, la corrección a todo esto. Y evidentemente esto no se corrige solamente poniendo la figura del profesor como la de hace 30, 40 años atrás. Esta no es la solución. La solución verdaderamente es volver a la enseñanza de la Biblia en general, por supuesto, y también en particular de la autoridad en todos los ámbitos de la vida. Volver a los patrones de la Biblia, los patrones bíblicos, y pues volver entonces al origen de la noción de la autoridad, que es la autoridad en el hogar de los padres para con los hijos, y en particular del padre de familia sobre el hogar. Y eso, hermanos, fijémonos, es precisamente lo que la sociedad, bueno, no sé si la sociedad decirlo, pero sí el discurso imperante en la sociedad abomina, el discurso imperante del feminismo. ¿Por qué? Porque esta noción de la autoridad en el hogar por parte de los padres, y particularmente del padre, esto le llaman patriarcado. Y el patriarcado es una palabra muy mala, que toda la gente al oírla hace, ¿no?, se le ponen los dientes largos y ponen una cara un poco así, ¿no? Pero ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es el gobierno y es la autoridad de los padres, y particularmente del padre sobre el hogar. Y esto es algo, primero, natural, es decir, es una ley natural. Por supuesto que ha habido excesos, los hay en el mundo, en un mundo caído por el pecado, de gente que no tiene lo que hemos visto, la palabra de Dios, la revelación de Dios, o que simplemente está en sus pecados. Pues es normal que este modelo esté imperfecto muchas veces, y otras veces incluso pervertido. Pero no deja de ser pues una perversión de la ordenanza bíblica, de la creación. Y eso es lo principal, que Dios ha creado el mundo, el universo, la familia, de esta manera, digamos, poniendo el hogar, la familia, la estructura del hogar, de autoridad en el hogar, como la base a partir de lo demás. Entonces, la manera de corregir todo esto en la sociedad, ¿por dónde comienza? Por el hogar.
Y bueno, si nosotros no podemos a lo mejor cambiarlo todo en un sentido general de la sociedad, tampoco lo pretendemos de momento. Pero sí que como cristianos lo que tenemos que hacer atención es a cómo vivimos en nuestro hogar. Cómo nuestro hogar está, digamos, siendo regido, llevado, pues gobernado. Si es conforme a los patrones de la Biblia o no. Y eso sí que está en nuestra mano. Y eso sí que es nuestra responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Entonces, toda restauración de la autoridad, de la noción verdadera de autoridad en la sociedad, pasa primeramente por esto, por la restauración de la autoridad de los padres en el hogar y particularmente del padre de familia. Es ahí la clave. ¿Y qué es entonces lo que los padres y particularmente el padre tiene que hacer? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus deberes a la luz de este mandamiento y a la luz de la palabra de Dios en general? Pues vamos a dar pues una serie de indicaciones que nos da la palabra de Dios en cuanto a el deber que tienen los padres para con los hijos, por extensión las autoridades, a los que están bajo la autoridad, pues para ejercer la autoridad, debidamente la autoridad con sus hijos o con sus subordinados. Y en primer lugar, pues es ¿cuál? La primera responsabilidad de los padres, ¿qué es? El amar a sus hijos. Y eso comienza por encima, por delante y antes que todo lo demás. El amar a sus hijos. Y esto es algo que, por otra parte, nadie, en principio, se lo tiene que enseñar a los padres. Nadie tiene que venir, una tercera persona, a un padre o a una madre para convencerle de eso. Mira, es que tú tienes que amar tú. No, nadie te lo tiene que convencer porque es algo que lo tienes dentro. Es algo que es muy evidente. Es algo que te viene natural. Amar a tus padres. A tus hijos, ¿verdad? Entonces es un afecto natural. Un afecto natural que la misma palabra de Dios, pues, por supuesto, como no puede ser de otra manera, reconoce. Por ejemplo, en Salmo capítulo 103, en el versículo 13, este texto que conocemos, porque también cantamos tantas veces, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Compadecerse. Esta palabra, rajam, es la palabra de las entrañas. Se enternece, también cantamos nosotros, ¿no? Y es correcto, porque es algo entrañable, lo tienes dentro, ves a tus hijos y tienes este amor entrañable por ellos, ¿verdad? Es entonces una de las cosas, de los sentimientos sin duda más profundos, ¿no? que tenemos los hombres, las mujeres. Vemos este amor por los padres, de los padres por los hijos, en otros lugares de la palabra también, como por ejemplo en Colosenses, capítulo 3 y versículo 19, ya no está hablando específicamente de los hijos, sino de las mujeres. Decíamos, ¿no? Los padres es la cabeza del hogar. También, por lo tanto, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, ya sabemos, la mujer no es un hijo, pero sí que el marido es cabeza de la mujer, por lo tanto, tiene una posición de autoridad. ¿Cuál es el primer deber? La primera responsabilidad para con su esposa, así como con sus hijos. El amor. El amor por su esposa. O también podemos ver en Tito, capítulo 2, y versículo 4. Vemos que el alcance de este mandamiento, digamos, o la perspectiva de este mandamiento se va abriendo. Por
Porque aquí está hablando de las ancianas, mujeres, pero ancianas de mayor edad, de mayor experiencia. Y dice, por lo tanto, que enseñen las ancianas a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Evidentemente esto no lo pueden hacer ellos en unos cultos de la iglesia, en unos cultos públicos, porque ahí rige la palabra del Señor también que la mujer pues esté sujeta, aprenda en silencio, etc. Esto son en tratos del tú a tú o en reuniones más o menos informales que puedan haber en la iglesia entre mujeres. Las de mayor edad, mayor experiencia han de enseñar a qué, primeramente, a amar también a sus esposos y también a sus hijos. Porque la madre, ¿no? Pues también tiene ese primer deber, responsabilidad de amar por sus hijos. Es algo que, como decía, no se tiene que convencer ni enseñar a una madre cómo hacerlo, porque es algo que viene natural para ella, es algo natural, ¿verdad? Pues así ha de ser. Pero la cuestión es que este amor que es natural, este sentimiento que lo tenemos, no se quede solamente en un sentimiento, sino que esto sea la base para todo lo demás, para todo el bien que tenemos que hacer a nuestros hijos. ¿Verdad? Si dicen, no, sí, yo es que los quiero mucho, pero después no estás haciendo todo lo que es necesario, no se está cumpliendo correctamente con este mandamiento. Entonces vemos, en primer lugar, el amor. Esta es la base. Pero hay que ir más allá, no nos tenemos que quedar solamente en esto. Es una visión sentimental de las cosas, que es importante, por supuesto, y comenzamos por ahí, ¿verdad? Pero se tiene que ir más adelante. Y, por supuesto, ahora, en segundo lugar, es algo muy importante porque esto es aquí, seguramente, en el lugar donde fallamos, que es ejercer una autoridad, se puede decir, espiritual sobre nuestros hijos o nuestros subordinados, se puede decir así. Porque esa es la clave precisamente de la noción de autoridad. La noción de autoridad, la autoridad es algo que viene de Dios. Porque toda autoridad, nos dice Romanos 13, lo veíamos la semana anterior, procede de Dios, ha sido instituida por Dios. Todas las autoridades que hay proceden de Dios. Pero proceden de Dios como ministros suyos. Como ministros suyos. Porque han de representar la autoridad suprema que es la de Dios. Y en este caso, si es de la familia, en el hogar. Entonces vemos que esto significa que los padres han de ser un canal espiritual para los hijos. Ellos pues han de, por así decirlo, ministrar espiritualmente a los hijos. O ministrar, ¿eso lo tienen que hacer los pastores? Sí, lo tienen que hacer los pastores, pero lo tiene que hacer cada padre y los padres lo tienen que hacer en cada hogar, en su hogar. Han de ser ministros de su hogar para con sus hijos de parte del Señor. Han de darles cosas del Señor. Y es dándoselo que están ejerciendo esa autoridad. Y esa autoridad además se acrecienta y se afirma. Si no lo haces, ese papel y esa figura de autoridad se va debilitando cada vez más. Vemos. ¿Cómo entonces podemos hacer esta, digamos, papel o función, mejor dicho, espiritual, ministerial para con los nuestros? Bueno, primeramente, la oración. La oración.
estar orando por los nuestros, por nuestros hijos. Y tenemos un ejemplo muy bueno, muy importante en la palabra, en la persona de ¿quién? De Job. En la persona de Job. Sabemos que él a diario, antes que comenzara el día, él ya estaba presentando sacrificios y oraciones a Dios por sus hijos. Leemos en Job capítulo 1 y versículo 5: y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice, de esta manera hacía todos los días, de todos los días estaba haciendo Job esto por sus hijos. Y él pues estaba orando, ofreciendo sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado, para que el Señor nos tuviera en cuenta. Tener por lo tanto un ministerio de oración por los suyos en el hogar, como también, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Los ministros y particularmente pues los pastores. En Hechos capítulo 6 pues dice que los apóstoles tuvieron que dejar el servicio a las mesas, el atender a cosas más corrientes de estar sirviendo a las personas con necesidad y sobre todo pues a las viudas, ¿no? ¿Para qué? Para dedicarse a la palabra y a la oración. Un ministro es sobre todo alguien que tiene que tener un ministerio de oración a favor de los suyos. Lo que pasa es que, claro, este ministerio de oración no es una cosa que normalmente se vea. Es algo que normalmente el ministro lo hace estando en su habitación con la puerta cerrada, al padre que ve en lo secreto y que oye en lo secreto. No es algo que se contabiliza como una actividad más, ¿no? O muy vistosa, o con muchos resultados aparentes, ¿no? Mucha campaña, no, eso no es esto, ¿no? Es algo secreto entre el Señor y, pues, en este caso, el ministro, pero es su responsabilidad hacerlo. Y todo continúa por ahí. Si lo hace, pues, bueno, puede estar esperando la bendición del Señor sobre su ministerio. Si no lo hace, su ministerio va, sin duda, a flaquear. Y tenemos esto, por un lado, el ejemplo de Moisés, ¿no? En el Éxodo, cuando fueron, fue atacado por los amalecitas, ¿no? Eran los amalecitas, y entonces Moisés subió al monte y estaba pues con las manos levantadas. Ahora mismo no lo estoy citando de memoria, no sabría ahora decir exactamente la cita bíblica, si está en el libro del Éxodo o está en otro libro del Pentateuco. Pero en todo caso que Moisés estuvo orando al Señor, levantando las manos, ¿no? Y cuando Moisés, por el cansancio, se le caían las manos, el enemigo prevalecía en la batalla. Cuando él las levantaba, era Israel que prevalecía en la batalla. Con lo cual, esto era una ilustración, una imagen figurada y simbólica del ministerio de la oración. Y entonces estuvieron pues también los ayudantes de Moisés sujetándole los brazos para que no cayera, para que no decayera en su ruego por el pueblo. Tenemos ese ejemplo, pero tenemos también el otro ejemplo importante, este sí, en primer libro de Samuel, en el capítulo 12, y es una expresión muy clara, ¿verdad? Cuando dice Samuel en el capítulo 12, versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cesando de rogar por vosotros. Entonces vemos aquí que un pastor, un ministro, un responsable, un oficial, deje de estar orando por los suyos en la congregación.
pecado. Y podríamos también, pues entonces, decir esto lo mismo de los padres que no oran por sus hijos. El padre de familia que no ora por sus hijos. Es un pecado el no hacerlo. Entonces, por una parte esto, por otra parte, el bendecir a nuestros hijos. El bendecir a nuestros hijos. Y en la palabra del Señor, pues tenemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, la bendición de los padres a los hijos como una cosa muy importante. Tenemos, por ejemplo, la historia de la bendición, por supuesto, de Isaac, a Esaú o a Jacob, la importancia que tuvo, o la bendición de Jacob a sus 12 hijos, ¿no? La bendición de los padres sobre los hijos es muy importante, porque vemos que la palabra de Dios le da importancia. No dice, no, es que eso lo dice el Padre, pero eso son palabras. No, son unas palabras que tienen un peso espiritual en la vida de ellos para bien. Para bien. Y es también entonces una responsabilidad de estar bendiciendo a nuestros hijos y no maldiciendo. Vemos textos como, por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 8. En el capítulo 8 y versículo 55 y 56. Y esto es lo que hizo Salomón a todo el pueblo, ¿no? Puesto en pie, él bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Bendijo él al pueblo en el nombre del Señor. Vemos también en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 7, cuando dice, está hablando de la bendición de Melquisedec a Abraham, en los primeros capítulos incluso de la Biblia. Dice, sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor, porque el mayor tiene este carácter de autoridad de parte de Dios, de ministro de Dios. No estoy hablando solamente del ministro pastor, sino en general, también los padres, de ministro de Dios. Su palabra de bendición es una bendición, valga la redundancia, para su hijo, o para, como dice aquí, el menor que es bendecido. Y podemos ver también, por último, en Génesis capítulo 49, versículo 28. Génesis capítulo 49 y versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Así que, hermanos, hemos de estar bendiciendo a nuestros hijos. Y no está de más entonces hacerlo, ¿no?, audiblemente. Será también de bendición, por supuesto, pero también, por supuesto, bendecirlos en nuestro corazón, bendecirlos en nuestras conversaciones, bendecirlos delante del Señor, orar por ellos, pidiendo la bendición del Señor sobre ellos, y de esta manera, como decimos, somos canales de bien, de bendición de Dios para sus vidas, y pues estamos ejerciendo el papel, la función de autoridad. Pero en tercer lugar, hemos visto el amor, hemos visto pues esta responsabilidad también como ministros, también de una manera, digamos, relacionada, pero más vale también verlo un poco aparte, el deber de instruirlos, el deber de enseñarlos o enseñarles en la vida y en la palabra del Señor. Por supuesto también
en la sociedad moderna en la que vivimos, pues bueno, hay toda una parte de enseñanza que los padres hemos delegado, y no lo tenemos que mirar de otra manera, sino que lo hemos delegado en terceras personas, es decir, la escuela. Lo hemos delegado porque la enseñanza de nuestros hijos es primeramente cosa nuestra y es nuestra atribución esencial como padres que nadie nos puede quitar. La enseñanza de nuestros hijos en las cosas de la vida y en la palabra de Dios es algo nuestro, pero nosotros como padres, porque tenemos también otra cosa que hacer en la vida, por el trabajo, por la capacidad, por lo que sea, el estado de salud o lo que sea, lo hemos delegado y están las escuelas que tienen que enseñar a nuestros hijos en nuestro nombre como padres. Entonces la función de la instrucción es algo de los padres. Y esto es realmente importante, porque se es autoridad si se enseña. Si se enseña, se tiene autoridad. ¿Quién enseña? Aquel que por su edad, o por sus capacidades, sus talentos, o por su instrucción, sabe más o sabe mejor y está enseñando a los demás a hacerlo, cómo hacer las cosas. Entonces, por eso mismo también eres una autoridad, eres una guía para los demás, para bien. Bueno, pues entonces los padres hemos de instruir a nuestros hijos siempre en las cosas de esta vida y en la palabra de Dios. Y la palabra, la Biblia, lo deja muy claro que es nuestra responsabilidad. Vemos en Deuteronomio, capítulo 6, y versículos 6 y 7. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Vemos. Las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de las palabras de Dios. Los padres es lo que tienen que hacer: enseñar a sus hijos las palabras de Dios. Les tienen que enseñar la Biblia a los padres. Les tienen que enseñar las verdades, las doctrinas cristianas del catecismo los padres. Es esto ser padres, en parte, pero es una parte muy importante, ¿verdad?, que no debemos de dejar. Tenemos que instruir cada día. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vas de camino, cuando regreses, tienes que tener la palabra en tu boca para enseñarla y repetirla a los hijos. Les tienes que enseñar, les tienes que amonestar, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 6 y versículo 4. Cuando dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Lean las cosas van juntas, porque la disciplina, si es disciplina, tiene que ir con la amonestación, con la palabra. Una disciplina que es solamente palo y vara. Bueno, pues sí, por una parte, la Biblia también en Proverbios nos habla del castigo, pero es que tiene que ir acompañado con la palabra. Porque la palabra es lo que corrige, le está entonces mostrando el patrón de lo que es bueno y lo correcto. Si solamente le das, digamos, el palo o, digamos, la disciplina, bien, pero es que falta que le digas: este es el patrón, esta es la norma, esta es la medida, ¿no?, de lo correcto, y tú te has apartado. Entonces hemos de criarlo, dice, en disciplina y amonestación del Señor por la palabra. Le hemos de estar instruyendo en la palabra de Dios, y una instrucción, estamos alargando, esto es otro punto más, moral, en el bien y en el mal. Y esto es otra de las raíces, ¿no?, o la raíz del problema de la autoridad de nuestro tiempo. En la escuela, habíamos dicho en la escuela, y en general también. ¿Por qué?
porque hemos caído en un relativismo moral, ¿no? Y la escuela, entonces, a los niños, como tratan los profesores a los alumnos, no es en términos de lo que has hecho está bien o está mal, ¿no? No se juzga, por así decirlo, está bien o está mal, porque eso es moralizar, porque cada uno pues tiene, pues no sé, una situación o un panorama en su casa o en su vida, y entonces se ha optado porque la escuela no juzga, la escuela acompaña. Y entonces no se trata las cosas en términos de bueno o malo, sino en términos de lo que ayuda a la convivencia o no. La palabra clave es convivencia, no bueno o malo. Antes se corregía. No está bien no hacer los deberes, ¿no? Ahora no es algo moral, ¿no? O montar jaleo en clase, antes era algo malo. Ahora esto destruye la convivencia, ¿no? No es lo mismo. Entonces, es importante para el ejercicio de la autoridad esto. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Por qué están bien? Porque están conforme a Dios y a su ley, a sus mandamientos, y la transgresión de los mandamientos es mal. Y esto es importante, y esto es lo que se tiene que restaurar. Y entonces, la autoridad precisamente en el hogar y en la sociedad y también en la familia, la autoridad está premiando el bien y reprimiendo o castigando o intentando, digamos, contener el mal. Y esto es lo que tiene que hacer todo padre, toda madre y las autoridades en el lugar. No pueden entonces estar apoyando el mal y tienen que apoyar el bien. ¿Y cómo? Pues entonces, algo muy parecido a lo que dice Romanos 13:3, ¿no? En Romanos 13:3 allí leemos: los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los padres, las autoridades tienen que reconocer a aquellos que se portan bien y tienen que alabarlo, tienen que premiarlo, porque se han portado bien, ¿verdad? Pero si se portan mal, tienen que castigarlo. Y leemos en Romanos 13:4, si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Las autoridades, por lo tanto, premian al que hace lo bueno, pero vemos también han de castigar a lo que hacen lo malo. Y entonces vemos, ahí está la cuestión de los castigos en el hogar. Se tiene que premiar y se tiene que dejar de premiar, y en ocasiones pues se tiene que implantar el castigo. Te vas a la cama sin cenar, ¿no? ¿Qué menos que esto? No pasa nada, y además es saludable, ¿no? Corregir. Se tiene que corregir. Se tiene que enmendar. Se tiene que, pues entonces, recompensar lo bueno que uno ha hecho, ¿verdad? Que eso todo nos motiva. Y se tiene que hacer ver que el pecado y el mal no es bueno y que trae consecuencias negativas. Y eso es precisamente la idea del castigo. Hay un libro que es realmente muy bueno, maravilloso, y os lo recomiendo a todos los que pues tenéis hijos pequeños o en la voluntad del Señor podéis tenerlo pronto, ¿no? Que es un libro escrito para criar a los hijos, ¿no? Se llama Pastoreando el corazón del hijo, del niño. Pastoreando el corazón del hijo, del niño. Os puedo pasar la referencia, y realmente es un libro de los que vale la pena leerlo, y leerlo por adelantado antes de tener hijos, ¿no? O cuanto antes, porque está enseñando esto precisamente. La importancia de corregir de esta manera. Que la corrección es algo sobre todo oral.
La corrección es algo, sobre todo, no es algo punitivo solamente, no solamente algo de castigar, no. Se tiene que hacer esto, pero se tiene que acompañar con toda esta enseñanza. Bien, pues entonces esto es una parte muy importante. Hay otra parte más que la podríamos haber puesto también al principio juntamente con el amor natural, ¿no? Que es la protección a los nuestros. La protección, la provisión, el cuidado. Y esto es algo también que forma parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, de la misma manera que un padre o una madre por naturaleza ama a su hijo y no puede hacer de otra manera, es lo que define ser padre, pues define a su padre, el que define ser padre es que los padres estén cuidando para los hijos, que los padres estén proveyendo para que los hijos coman, que los padres estén cuidándolos, protegiéndolos en el mundo, protegiéndolos físicamente, protegiéndolos espiritualmente. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Los hijos no lo pueden hacer a nosotros. Los hijos no pueden hacerlo a los padres. De la misma manera que dice la palabra de Dios, ¿no? Que no tienen que atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es normal, ¿verdad? Los hijos no dejan herencia nada a los padres, ¿verdad? Es imposible. Son los padres que dejan herencia a los hijos. Es que es normal, es la ley de vida, ¿verdad? Pues son los padres que tienen que proveer para los hijos en todos los sentidos, económicamente, todo lo necesario que buenamente podamos darle, ¿no? Esforzarnos, por supuesto, con la ayuda y con la bendición de Dios, tanto para el alma como para el cuerpo. Y la palabra de Dios dice, esta es la responsabilidad de los padres, ¿no? Dice en 1 Timoteo capítulo 5 que quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y puede a lo mejor decirse que es cristiano, pero si uno que es cristiano, o dice ser cristiano, no provee para los suyos, ve que sus hijos tienen necesidad y no hace nada y no se esfuerza, pues está negando la fe. Y es peor que un incrédulo, porque los incrédulos, muchos incrédulos, la mayoría de ellos lo hacen. Pero no es solamente para el cuerpo, sino también para el alma, que ahí está la cuestión. Porque muchos padres dicen, no, mira, yo me he esforzado para dar a mis hijos todo lo que yo no he tenido. Me he esforzado para darles, digamos, educación. Me he esforzado para que ellos puedan viajar. Yo nunca he salido de aquí de casa. Me he esforzado todo lo bueno que he podido hacer. Pero si esto es al precio de que al final no estás con tus hijos para nada y pasan los años y tus hijos se convierten en unos extranjeros para ti, ¿qué has ganado? ¿Qué has ganado? Bueno, no voy a decir que lo dejes todo, pero se puede ganar, se puede, digamos, encontrar algún tipo de equilibrio en nuestra vida para que proveamos lo necesario y nos ocupemos también de los nuestros. Esa es la cuestión. Porque hemos de proveer para el cuerpo, pero también el alma. Hemos visto que los padres han de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora bien, si nos encontramos 5, 10, un cuarto de hora al día, que nos encontramos todos juntos, ¿no? Alrededor de la mesa seguramente, a la noche, porque durante el día cada uno se levanta a una hora distinta y durante el día cada uno tiene un horario distinto y bueno, resulta que coincidimos a lo mejor 5, 10 minutos, un cuarto de hora antes de irnos a la cama. Hermanos, de verdad, no pongamos la televisión, o hermanos, no estemos con cada uno con el móvil, dejemos la televisión, dejemos el móvil, hablemos y sobre todo tengamos un tiempo para leer la Biblia y para orar juntos. Y es importantísimo. Y eso era uno de los grandes problemas de los de mi generación, que nos hemos criado toda la vida, ¿no? Todo el mundo cenando delante de la televisión, ¿no? El tiempo que tengamos como familia, ponerlo esto como
un tiempo, hoy dicen, de calidad. Hemos de dar ese tiempo de calidad, los hijos a los padres a los hijos, y muchas veces, digamos, esforzarnos porque no nos viene a lo mejor, de agrado. Hacen tal película, hacen tal partido. Y entonces, pues, digamos que estaríamos muy felices a lo mejor con el partido de la película, pero centrémonos en lo que es importante, en estar juntos. Para, como padres, entonces, digamos, estar proveyendo también espiritualmente para los hijos en la palabra de Dios. Y habiendo dicho todo esto, hermanos, pues llegamos ya a un punto final y con esto vamos a concluir. Habiendo hecho todo esto, hermanos, no voy a decir yo que esto es el preámbulo, pero no, porque no es el preámbulo, pero sí que queda una cosa muy importante, hermanos. Y es, ¿sabéis este dicho que dice que vale? Es más fácil llegar que mantenerse. ¿No? Es más fácil llegar que mantenerse. Llega, digamos, la fecha, ¿no? Y entonces pues dejas unos kilos y a lo mejor te es fácil, pero es difícil mantenerse. Porque requiere una disciplina, ¿verdad? Todo lo que hemos visto se tiene que mantener en el tiempo. Y esto es un compromiso. Un compromiso a hacer las cosas como se tienen que hacer en el tiempo, no solamente una flor de un día y ya está, ¿no? O es que, bueno, es que ahora a mi padre le he dado por ahí, ¿no? Que siempre le da una cosa u otra y ahora le da por hacer este tipo de cosas, a ver qué le da la semana que viene. No, tiene que ser que estamos así y es un día así y otro también, y es lo normal en nuestra vida, en la vida familiar. Todo esto que hemos visto, ser constantes, ser perseverantes, hermanos, ser serios. Pero con todo y con eso, hermanos, hay otra cosa que hemos de velar, que es el mantener nuestra autoridad, o el no perderla, el no dilapidarla, ¿no? No dilapidar nuestro dinero o nuestra fortuna. Tengo tanto que voy a jugar, ¿no? Aquí a las máquinas estas de tragaperras, ¿no? O voy al bingo y me dilapido toda mi fortuna. Podríamos hacer esto. Podríamos dilapidar nuestra autoridad. Podríamos dilapidar, pues, esta autoridad que hemos tenido, que hemos ejercido, y lo podríamos hacer, pues, ¿por qué? Por llevar una vida, un comportamiento, una manera de ser, un carácter que no sea conforme a la autoridad que somos. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el texto del Catecismo Mayor, en la pregunta 129, así acaba precisamente, hermanos. Dice que está hablando de un comportamiento grave, sabio, santo y ejemplar. Grave, sabio, santo y ejemplar. Que lo mantengamos para de esa manera no hacer nada en contra de ¿qué? De nuestra posición de autoridad. Que velemos, hermanos, para mantener, para proteger, se puede decir así, nuestra posición de autoridad, en el hogar o de allí donde el Señor nos la quiera dar. Hay el concepto de la dignidad y hay el concepto de la gravedad. La gravedad no es la gravedad de la enfermedad, la gravedad es las cosas que son importantes, que son serias, que son de peso. Gravedad, ¿no? Como la teoría de la gravedad, el peso. Lo contrario es la ligereza, ¿no? La ligereza de vida, de palabra, de comportamiento. ¿Qué es lo que contribuye a la autoridad? La ligereza, ¿no? O la gravedad en tu vida. Ser una persona seria. Ser una persona sabia. Ser una persona santa.
y tratar de vivir, como hemos visto esta mañana, una vida ejemplar. Y este es un poco el problema, que muchos que llegan a una cierta edad, ¿no? Ya la mía en adelante, pues como que llevamos mal esto de envejecer y queremos ser eternamente jóvenes y no nos sale, porque ya no somos jóvenes y ya estamos en la edad un poco de las canas y más allá, y hemos de asumir esto. Hemos de asumir entonces que, bueno, una persona de 50, 60 años pues no es un chaval, no es una chavala, y tiene que tener entonces un comportamiento, digamos, más de persona mayor, digna, un comportamiento digno en su atuendo, en sus palabras, en su comportamiento. Esto en general, y por qué no también en casa. Ya sabemos que la mujer, los hijos, compartimos la vida todos con ellos, pero lo normal es que salga el verdadero yo, ¿no? Pero hagamos, hermanos, el esfuerzo para no desautorizarnos a nosotros mismos. La mayor manera de desautorizarnos lo sabemos que es el pecado. El pecado es la mayor manera de desautorizarnos. La mayor manera de mantener y acrecentar esta autoridad, ¿cuál es? La santidad. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para que el Señor sea glorificado. Es legítimo proteger su propia autoridad de esa manera. Es legítimo proteger su propia autoridad. Preservar esa autoridad que el Señor nos ha dado por un comportamiento, que hemos dicho, grave, sabio, santo y ejemplar. Leemos en Tito capítulo 2 y versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No hemos de, pues eso, dejar que nadie nos menosprecie, porque somos autoridad. No hemos de dar pie, tampoco, a que nadie nos menosprecie. Por supuesto, hermano, que cuando vemos estas cosas, pues no podemos decir, y para todo este tipo de cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir que lo ha hecho todo perfecto y que es un ejemplo en todo lo que estamos diciendo? Hermanos, seguro, cada uno de nosotros, si no de una manera es de otra, todos hemos fallado. De una u otra manera, de poco o mucho, todos hemos fallado. Así pues, hermanos, lo que hemos de hacer, como hemos visto, es aferrarnos al Señor y a su gracia, como hemos visto esta mañana, y pues arrepintiéndonos de todas las cosas que el Señor nos haya mostrado, de lo que no está bien en nuestra vida, disponernos a cambiarlo, a enmendar, a cambiarlo, y con su gracia nos pongamos a Él. Si el Señor nos ha mostrado algo, hermanos, en esta tarde, hermanos, retengámoslo y pidamos al Señor su ayuda y su gracia para seguir pues, en este camino. Bien, pues hermanos, que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén.